El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que aceptáis la invitación de Jesús a seguirle y queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Quiero recordaros, antes de continuar hablando de la divina providencia, que todo esto lo hacemos por amor, lo mismo que por amor Dios cuida y sostiene en el ser todo lo que ha creado. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Os decía en el programa anterior que si por mí fuera, comenzaría todos con la oración de San Claudio de la Colombière, del abandono confiado en la providencia de Dios, y aunque no voy a utilizar esa oración todos los días, ya que estamos hablando de la divina providencia, vamos a invocar al Espíritu Santo con esta hermosa composición de San Claudio de la Colombière, en la que se nos anima a la confianza. Pues estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti, y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis inquietudes. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Los hombres pueden despojarme de los bienes y de la honra. Las enfermedades pueden privarme de las fuerzas e instrumentos de servirte. Yo mismo puedo perder tu gracia pecando, pero no por eso perderé la esperanza. Antes la conservaré hasta el último suspiro de mi vida, y serán vanos los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela. En paz me duermo y al punto descanso. Que otros pongan su confianza en sus riquezas o en sus talentos. Que descansen otros en la inocencia de su vida, o en la aspereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Confianza semejante jamás fue defraudada. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo, y porque eres tú, Dios mío, de quien lo espero. En ti, Señor, he esperado, no quedaré avergonzado jamás. Bien conozco, demasiado lo conozco, que soy frágil e inconstante. Sé cuánto pueden las tentaciones contra la virtud más firme. He visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento. Pero nada de eso puede aterrarme. Mientras mantenga firme mi esperanza, me conservaré a cubierto de todas las calamidades, y estoy seguro de esperar siempre, porque espero igualmente esta invariable esperanza. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti, y que nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. Por tanto, espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y me defenderás en medio de los ataques más furiosos, y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí siempre, y que te amaré a ti sin intermisión,
y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse, espero a ti mismo, de ti mismo, oh Creador mío, para el tiempo y para la eternidad. Amén. Vamos a continuar hablando de la providencia divina, pregunta 55 del compendio del Catecismo, que es ¿en qué consiste la providencia divina? Y como os anunciaba en el programa anterior, hoy trataremos de acercarnos a esta verdad de fe desde la perspectiva bíblica. Pero antes vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora sobre la providencia. La providencia divina es, como dice el compendio, las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas a la perfección última a la que Él mismo los ha llamado. Si queremos una reflexión profunda del magisterio de la Iglesia sobre la providencia, tendríamos que remitirnos en concreto al Concilio Vaticano I del año 1870, donde podemos ver lo que la Iglesia entiende o entendía en aquellos tiempos. No es distinto a lo de ahora, pero sí que hay un progreso en el conocimiento de las verdades sobre ella. Dice el Concilio Vaticano I: ahora bien, todo lo que Dios creó con su providencia lo conserva y gobierna, alcanzando de un confín al otro poderosamente y disponiéndolo todo suavemente, porque todo está desnudo y patente ante sus ojos, aun lo que ha de acontecer por libre acción de las criaturas. El Papa Pío XII, en la encíclica Humani Generis, dice que Dios protege y gobierna al mundo por su providencia. Ambos documentos utilizan conceptos de protección y gobierno para explicar o definir la providencia. Se suele distinguir entre providencia general, que se extiende a todas las criaturas, incluso a las que no han recibido el don de la razón, y providencia especial, que se refiere a todas las criaturas racionales, incluidos los pecadores, y la providencia especialísima concedida a los que han de ser salvados. Con respecto a la manera en la que Dios realiza su plan eterno universal, se suele hablar de providencia mediata, en la cual Dios usa causas mediatas y creadas, causas secundarias. De eso hablaremos en la siguiente pregunta del compendio del Catecismo, cómo colabora el hombre a la providencia divina, y una providencia inmediata que Dios mismo lleva directamente a cabo. Hay también una providencia ordinaria y una providencia extraordinaria. Por ejemplo, esto de la providencia extraordinaria serían los milagros y otras obras sobrenaturales del Creador. Después del Concilio Vaticano II podemos ver cómo la Iglesia ha profundizado de manera significativa en esta hermosa verdad y llegamos a la conclusión de que el proyecto del mundo creado, planeado por la sabiduría de Dios que todo lo conoce, incluso los actos libres de las criaturas, y por la voluntad santa y amorosa de Dios que omnipotentemente lo soporta y condiciona todo. En este proyecto queda incluida la libertad de la criatura sin que ello acarree su anulación. En virtud de este proyecto, dirige Dios en su eternidad el curso del mundo y de su historia. Y en él también dirige la historia de la salvación humana hacia la meta escatológica que Él conoce y que ha deseado de antemano. En estas explicaciones se da el énfasis a la providencia como el gobierno de Dios en la historia del mundo y de la humanidad, desde el origen de la historia hasta su consumación, y se pone énfasis también en la cooperación de la criatura en la realización de este proyecto de Dios y el deseo del Señor de salvación. Con respecto a la providencia, el Catecismo dice que la creación tiene su bondad y perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía hacia una perfección última todavía por alcanzar a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección.
La solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Las Sagradas Escrituras, como veremos hoy, afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Dios es el soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que opera en y por causas segundas. El catecismo se ciñe a lo que decretó el Concilio Vaticano I. Mantiene las ideas de preservación, gobierno y concurrencia, es decir, la colaboración de los seres humanos como causas segundas en la realización del designio de Dios. Es muy importante el énfasis en la colaboración humana para completar la obra de la creación. Y la aclaración de que el Señor actúa en las obras de sus criaturas. Y aquí entraría la pregunta de la que hablaremos sobre el mal. Precisamente porque la creación está en camino de su perfección, el bien coexiste juntamente con el mal. Para un acercamiento bíblico a la doctrina de la providencia, deberíamos leer los 11 primeros capítulos del Génesis, que son el punto de partida para poder conocer a fondo lo que la palabra de Dios nos revela sobre este asunto. Ya hemos mencionado que hay una relación fundamental entre creación y providencia. No en vano, esta pregunta sobre la providencia está dentro de nuestra afirmación de fe en Dios creador. Dios siempre ha cuidado y gobernado la obra de sus manos. Se sobreentiende que esta obra incluye lo físico y lo biológico y de manera muy especial la vida humana. La doctrina de la providencia, como también veíamos, es diametralmente opuesta al ateísmo, al materialismo que niega la existencia de Dios y cree que el mundo y quienes lo habitan son solo el producto de fuerzas naturales. También se opone a la doctrina del panteísmo, según la cual no hay diferencia entre Dios y el mundo, porque la totalidad del universo sería Dios. Está en contra, además, del deísmo, por su idea errónea de que Dios creó el mundo, lo puso en movimiento y luego lo dejó a su suerte, abandonándolo a sus propios recursos. La doctrina de la providencia afirma la existencia del Dios personal, creador, sustentador y gobernador de todo lo que Él ha creado. Y esto pone en el punto de mira la soberanía de Dios, cuya acción providencial se manifiesta tanto en la preservación del orden natural como en la historia de los individuos y de los pueblos. El Dios de la providencia es personal, está inmerso en el acontecer histórico, es inmanente, pero también trascendente. Está presente en el mundo, pero lo trasciende. Dice el Catecismo que el testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta las grandes y los momentos más importantes del mundo y de la historia. La Sagrada Escritura afirma con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza, dice el Salmo 115. Y de Cristo, dice la Escritura en el capítulo 3 del Apocalipsis, si Él abre, nadie puede cerrar. Si Él cierra, nadie puede abrir. Y el libro de Proverbios: hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. La Iglesia no cree en la providencia y la manifiesta a los hombres por razones filosóficas, por razones de conveniencias humanas o por razonamientos únicamente, sino por el testimonio de la palabra de Dios.
en el Antiguo Testamento, Dios se revela como Señor de la naturaleza, como autor de la historia, como origen y guía de los destinos. Su dominio sobre la naturaleza significa para el hombre salvación, protección, bendición. Es cierto que su gobierno es misterioso. El hombre no puede comprenderlo y a menudo, ciertamente, le parece incomprensible. Vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento en los que aparece con claridad que Dios no solo domina la creación, sino también la historia. Y no solo la historia de Israel, sino la historia de la humanidad entera, y a la vez se preocupa por cada persona en lo concreto de su existencia. Nosotros debemos acudir a los textos bíblicos no solo para apoyar una verdad teológica, sino para que sean objeto de nuestra contemplación, de nuestra vida y el fundamento de nuestra confianza en el Dios providente. Podemos leer el Salmo 65, donde aparece Dios cuidando de la creación y de sus criaturas. Con portentos de justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro. Tú, esperanza del confín de la tierra y del océano remoto, tú que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos y las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales. Así preparas la tierra, riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes. Coronas el año con tus bienes, tus carriles rezuman abundancia, rezuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Esto es el Salmo 65. Y el Salmo 104 dice: haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos y vino que alegra el corazón, aceite que da brillo a su rostro y el pan que da fuerzas. Son muy bonitos los salmos, no solamente por su sentido poético y por las alabanzas que proclaman ante la grandeza de Dios, sino porque cantan también su providencia. El profeta Jeremías en el capítulo 5 dice: ¿es que a mí no me teméis? ¿No tembláis en mi presencia, oráculo del Señor? Yo puse la arena como límite al mar, una frontera que jamás traspasará. Se agitan las aguas, pero son impotentes, mugen sus olas, pero no lo traspasan. Y muy bonito en este sentido es el libro de Job. Hay muchos pasajes donde se habla del cuidado y del poder de Dios sobre todas las criaturas. Os leo simplemente un poquito del capítulo 36 del libro de Job. Dios es sublime y poderoso. ¿Qué maestro se le puede comparar? Atrae hacia sí las gotas de agua, las filtra de su fuente como lluvia, la lluvia destilada por las nubes que riega a toda la humanidad. De este modo alimentas a los pueblos, les regalas sustento en abundancia. El Señor, que es el Dios del universo, cuida de su pueblo frente a las amenazas de los reyes del mundo. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor del universo está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor del universo está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe, rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. Salmo 46.
el poder y el cuidado de Dios no es sólo sobre el pueblo de Israel, sino que mueve los hilos de la historia, como la aparición o la derrota de los reyes del mundo. Dice Isaías, capítulo 45. Esto dice el Señor a su ungido, a Ciro: yo lo he tomado de la mano para doblegar ante él las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas, para que los portales no se cierren. Yo iré delante de ti, allanando señoríos, destruiré las puertas de bronce, arrancaré los cerrojos de hierro, te daré los tesoros ocultos, las riquezas escondidas, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamó por tu nombre. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título de honor, aunque no me conocías. Y el profeta Daniel dice, capítulo 2, versículo 20, Daniel alzó la voz y dijo: bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, pues suyos son la sabiduría y el poder. Él hace cambiar los tiempos y las estaciones, y quita y pone a los reyes. Da la sabiduría a los sabios y la inteligencia a los inteligentes. Cada persona en concreto puede y debe experimentar el cuidado y el acompañamiento de Dios, que se convierte así en un pastor que provoca la plena confianza en él. El Salmo 23, conocidísimo, dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Nada, absolutamente nada, escapa a la providencia divina, porque Él es el único Dios. Isaías 45. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te pongo el cinturón, aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas. Yo construyo la paz y creo la desgracia. Yo, el Señor, realizo todo esto. Incluso el Antiguo Testamento nos deja claro que ni siquiera el sufrimiento y el dolor escapan a la providencia divina. Job dice: dichoso el mortal a quien Dios corrige. No rechaces la lección del Todopoderoso, porque hiere y pone la venda, golpea y cura con su mano. 6 veces te salva de aprietos, a la 7ª te evita los males. Cuando hay hambre no te deja morir, en la refriega te libra de la espada, te ocultará del azote de la lengua, sin miedo a la llegada del desastre. Te reirás de hambres y desastres, sin miedo a las bestias salvajes. Pactarás con las piedras del campo, tendrás paz con las bestias del campo. Gozarás de la paz de tu tienda, verás tus campos prosperar, conocerás una larga progenie floreciente como el heno del campo. Bajarás a la tumba maduro como un manojo de espigas en sazón. Hemos comprobado que todo esto es cierto. Haz caso a lo dicho y apréndelo. Y volviendo una vez más a los Salmos, el 66 afirma: oh Dios, nos pusiste a prueba, nos empujaste a la trampa, nos echaste a cuestas un fardo, sobre nuestro cuello cabalgaban los mortales, pasamos por fuego y por agua, pero nos has dado respiro. Y el Salmo 118, en este contexto de cómo Dios está en su providencia, incluso en los momentos de dolor, afirma: me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. O el Salmo 119, antes de sufrir yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Vemos entonces cómo en el Antiguo Testamento se habla de la providencia de Dios. Si bien es verdad que tal palabra, providencia,
no aparece en la Sagrada Escritura, sí que la idea de que Dios cuida, sostiene, protege, vela, vigila amorosamente sobre todas las cosas, eso sí está en la palabra de Dios, por más, insisto, que la palabra providencia no aparezca explícitamente en la Sagrada Escritura. Pero vamos a ver qué es lo que dice a este respecto el Nuevo Testamento. Fijaos que toda la palabra de Dios y especialmente el Nuevo Testamento nos presenta con fuerza el gobierno providente de Dios, solo que en el Nuevo Testamento además se nos habla de una manera más explícita de cuál es la consecuencia inmediata de este gobierno providente de Dios, que es la confianza. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo a partir del 25, lo voy a leer todo porque es muy bonito y me parece que nunca se abusa de la palabra de Dios, por eso cito literalmente. Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo. No siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan, y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Y un texto paralelo de San Lucas, capítulo 12, versículo 4. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de esos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. De forma particular, el pasaje de Mateo, capítulo 6, versículo 33, señala que lo único que debe preocuparnos es el plan salvador de Dios que se identifica con su reino, y todo lo demás nos lo proporcionará Dios providentemente. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo esto, comida, bebida, alimento, se os dará por añadidura. La providencia divina tiende pues a asegurar y fomentar el reino de Dios, es decir, el señorío divino entre los hombres. La clave que nos permite comprender el sentido de las enseñanzas de Cristo sobre la providencia es entonces buscar el reino de Dios. Esto es el sentido final de todos los caminos de la providencia divina. Cristo comienza su predicación en el capítulo 4 de San Mateo asegurando que el reino de Dios está ya cerca. El señorío de Dios sobre los hombres se ejercerá desde ahora en adelante de un modo nuevo, distinto del anterior. Dios ordena la vida y las vivencias de los hombres de una manera nueva. El reino de Dios aparece en el momento en que Dios establece un nuevo comienzo del mundo en la humanidad. Cristo es este nuevo comienzo, este nuevo principio. En Cristo ha llegado la soberanía de Dios. Mediante Cristo, la creación entera ha de ser sometida al dominio de Dios Padre. La soberanía de Dios, erigida en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, ha de abarcar todos los hombres hasta que Dios lo sea todo en todos,
alcanzando de este modo la soberanía de Dios, su forma definitiva. Dios domina en el hombre cuando éste, por amor, se somete a su voluntad. Y esta misma confianza, fruto del cuidado providente de Dios, aparece también en los escritos apostólicos. Por ejemplo, Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, dice: «Descargad en él todo vuestro agobio, porque él cuida de vosotros». Esto es la palabra de Dios, y a los filipenses les dirá San Pablo, capítulo 4, «Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús». La realidad del cuidado providente de Dios no implica que los discípulos estén exentos de dificultades. De hecho, la fe en la providencia se manifiesta por medio de la confianza en Dios, aún en medio de estas dificultades. Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo a partir del 35, «Aquel día, al atardecer, les dice Jesús: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, enmudece». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Al contemplar la providencia de Dios, que tiene cuidado de todo, desde lo más pequeño hasta el destino de la historia y del universo, debemos hacer algunas distinciones según sea el objeto sobre el que se ejerce y el modo en que Dios la aplica. Ya lo he mencionado, pero quiero volver a incidir en esto. Hay una providencia que se extiende a todas las criaturas, absolutamente a todas, no solo a las criaturas racionales, que es lo que llamamos la providencia general. Y hay una providencia especial que se ejerce sobre las criaturas racionales, en la que están incluidos también los pecadores. Dios cuida también de los pecadores. Esta idea a veces de que Dios se olvida de sus hijos, eso nunca lo vamos a conocer, porque no es verdad. También puede hablarse de una providencia especialísima en la que Dios mira de modo particular a los que viven en gracia. Hay una providencia que se sirve de realidades creadas y circunstancias de la historia, que es el punto siguiente del compendio del Catecismo, que son las causas segundas y que se denomina providencia mediada. Y hay ocasiones en las que Dios mismo es quien interviene directamente para realizar su plan y la llamamos providencia inmediata, que no hay ninguna mediación. Por eso es inmediata. Hay una providencia ordinaria de Dios con la que suele actuar para ejercer el gobierno del mundo y en la historia para conducir a la realización de su plan salvador. Pero hay también intervenciones especiales, como los milagros, pero no solo los milagros, sino la inspiración de la Sagrada Escritura o la infalibilidad del magisterio, que constituyen una forma extraordinaria de providencia. Se suele hablar, pues, de una providencia general y de una providencia especial. Una se extiende a la totalidad del mundo en general y en particular. Otra concierne a los seres racionales, sobre todo a las criaturas cuyo destino es la felicidad y también los órganos de la revelación y del gobierno de la Iglesia. Esta última se realiza interrumpiendo o modificando el orden natural ordinario de la naturaleza y de la gracia. Además, se suele distinguir entre providencia directa o indirecta. Hay dos cualidades de la providencia que debemos entender bien si no queremos llegar a contradicciones que obstaculicen nuestra fe. Y es que la providencia es infalible. El plan de Dios se realiza de forma infalible, de modo que no hay nada que ocurra contra la providencia ni nada que ocurra independientemente de ella. Nada escapa al gobierno de Dios.
de forma que no hay nada que no sea previsto, pretendido o al menos permitido por Dios. No existe un destino ni un azar por encima o al margen de Dios. Todo está sometido al plan de Dios. Un plan que es inmutable, lo mismo que Dios mismo es inmutable. Pero hay que afirmar con claridad que nuestra oración, aunque el plan de Dios sea inmutable, sigue teniendo sentido, porque la idea de la oración no es cambiar el plan de Dios, sino colaborar con ese plan como causa segunda. Esta relación entre providencia y oración ya la trató Santo Tomás de Aquino. Decía: también es preciso tener en cuenta que así como la inmutabilidad de la divina providencia no impone necesidad a las cosas previstas, así tampoco excluye la utilidad de la oración, porque la oración no se dirige a Dios con el fin de cambiar lo dispuesto eternamente por su providencia, que es cosa imposible, sino porque uno quiere alcanzar de Dios lo que desea. Todo lo dicho manifiesta que las oraciones y piadosos deseos son la causa de algunas cosas que hace Dios, pues ya se expuso que la divina providencia no excluye a otras causas. Al contrario, ordénalas para imponer a las cosas el orden por él establecido, y así las causas segundas no se oponen a la providencia, sino que más bien ejecutan sus efectos. Por tanto, las oraciones son eficaces ante el Señor y no derogan el orden inmutable de la divina providencia, porque el que se conceda una cosa a quien la pide está incluido en el orden de la providencia divina. Luego, decir que no debemos orar para conseguir algo de Dios porque el orden de su providencia es inmutable, equivaldría a decir que no debemos andar para llegar a un lugar o que no debemos comer para nutrirnos, lo cual es absurdo. Y con lo que llevamos dicho, se excluye un doble error acerca de la oración. Dijeron algunos que el fruto de la oración es nulo, y lo afirmaban quienes negaron totalmente la divina providencia, como los epicúreos, y también quienes subtraían las cosas a la providencia divina, como algunos peripatéticos, e incluso quienes opinan que todo cuanto está sometido a la providencia sucede necesariamente, como los estoicos. Resulta, pues, de todo esto que el fruto de la oración es nulo y, por consiguiente, que todo culto a la divinidad es vano. Error que consta palpablemente en el libro de Malaquías. Dijisteis: vano es quien sirve a Dios, y qué provecho hemos sacado por guardar sus preceptos y andar tristes ante el Señor de los ejércitos. Otros, por el contrario, decían que mediante las oraciones se puede cambiar la disposición divina, como los egipcios, que afirmaban que el destino se cambiaba por oraciones y con ciertas imágenes, con saumerios o hechizos. Se puede explicar esto de la siguiente manera. La providencia no hace superflua la oración de petición. Según el plan providencial de Dios, hay muchas cosas que solo se nos concederán si las pedimos, no porque nuestras peticiones puedan influenciar terminantemente en las decisiones divinas, sino porque Dios quiere que mediante la oración reconozcamos su soberanía y confirmemos nuestra confianza. La oración de petición no significa que es necesario decir a Dios lo que necesitamos, ni que con nuestras peticiones podamos moverle a concedernos lo que sin ella no nos hubiere concedido. Lo importante en la oración no son las palabras mismas, el que éstas sean bellas o numerosas. La oración es el medio de que nos servimos para rogar a Dios que haga que todo el mundo esté al servicio de su amor, que todo sirva para nuestra salud, que en todo nuestra voluntad esté en conformidad con la suya, que todas las cosas se conviertan en mensajeros e instrumentos de su actividad redentora, que crezca en nosotros su amor, que entre Él y nosotros no domine la relación natural de causa-efecto, sino la relación viva que se establece entre el yo y el tú. Esta actitud de absoluto abandono en las manos de Dios es sólo posible a condición de tener la garantía de que Dios se cuida de nosotros. Y esta garantía nos la ofrece la creencia en la providencia divina, porque la fe nos asegura que Dios es nuestro Padre. Hay que dejar muy claro que el cuidado providente de Dios no significa que se elimine todo sufrimiento o dificultad, sino que el plan salvador de Dios asume todo eso para llevar a la creación, a cada persona y a la historia misma,
hacia su fin. Lo veremos cuando tratemos el tema del mal. Las palabras de Cristo, del Evangelio, nos dan la revelación de que la providencia de Dios no debe ser confundida con la promesa de una vida sin preocupaciones ni cuidados. El Dios providencial del que habla Jesucristo no es el buen Dios de algunas representaciones infantiles, no es el genio de la lámpara maravillosa, ni tampoco el Papá Noel cósmico. No se puede comparar tampoco con un padre terreno, bonachón y condescendiente que tarde o temprano cede a todos los deseos y caprichos de su hijo. Dios es Padre, ciertamente, pero también es el Señor. Es las dos cosas a la vez. Dios es el Padre que quiere conducir a sus hijos a la gloria y el cual por eso tiene que librarnos del mal mediante dolores y penalidades. Y Dios es el Señor que por amor paternal manda a los hombres que pasen por dificultades y caminos duros que conducen a la grandeza. La intención de Dios no es preparar al hombre para una vida cómoda y fácil, sino proporcionarle la perfección. La providencia no significa necesariamente bienestar y éxito. Dios puede enviar fracasos y privaciones. No significa necesariamente que el trabajo vaya a producir siempre frutos, ni que todo vaya a estar en orden en las relaciones humanas. Las más bellas cosas pueden quebrarse y es posible que las preguntas relativas al por qué y para qué queden siempre sin respuesta. En cuanto a esto, no podemos emitir un juicio definitivo. De lo que se trata exactamente es del progreso del reino de Dios y del progreso del hombre en él. Con respecto a ese reino, la salud, los bienes materiales, el éxito, puede ser una traba o un obstáculo. Y lo que el hombre llama desgracia puede producir lo mismo utilidad que perjuicio. El que cree en la providencia se pierde, se abandona con su fe en el misterio de Dios. Tampoco hay que pensar que la realización del plan de Dios por parte de la providencia sea siempre progresivo, sin retroceso, según nuestros planes, ni se confunda con un progreso que avanza sin parar. Todo el desarrollo del mundo tiende a asegurar la victoria decisiva del reino de Dios, y esta victoria tendrá lugar el día del juicio, cuando los buenos sean separados de los malos. Hasta que llegue ese día, la historia no transcurrirá de tal modo que el bien irá haciéndose cada vez más fuerte, mientras que el mal irá perdiendo poderío y fuerzas, sino que será un movimiento oscilatorio, ondulatorio. Más aún, en los días finales, según la revelación, el mal desarrollará todavía más su fuerza, pero en el momento en que la oscuridad del pecado haya alcanzado su mayor intensidad y cuando la noche de la desesperación haya alcanzado el supremo grado de tenebrosidad, Cristo aparecerá de nuevo y erigirá definitivamente el señorío de Dios. La providencia actúa en la historia del mundo y de cada persona de modo que no se puede controlar y es objeto de fe y de confianza. No proviene de una seguridad comprobable con lo que se experimenta. La providencia, pues, no aporta al hombre la posesión segura de las cosas de este mundo. Al contrario, la deja en la inseguridad. Pero en medio de esa inseguridad, el hombre experimenta la protección por parte del poder providencial divino. Y viceversa, las seguridades inmanentes que se crea el hombre no constituyen una verdadera seguridad, pues pueden derrumbarse en cualquier momento si Dios lo quiere así. Más aún, hasta puede suceder que Dios tenga que derrumbarlas para que no sean un obstáculo a la salvación. Los caminos de la providencia se mueven en medio de la oscuridad, están dentro del misterio de la salvación. Nosotros solo podemos afirmar la providencia en un acto de fe, no en actos de visión. Solo de cuando en cuando nos es permitido echar una ojeada en su misterio, de modo que podemos presentirlo y percibirlo oscuramente. Porque la providencia de Dios es incognoscible e incomprensible, y nuestros pensamientos y acciones, así como el futuro, solo Dios los conoce. De esto no somos capaces nosotros, porque lo que se halla al alcance de nuestras posibilidades no es asunto de nuestra providencia, sino de nuestra libre voluntad. Lo que sucede providencialmente sucede en parte por complacencia de Dios, en parte por permisión.
por complacencia todo lo que es absolutamente bueno, por permisión de diferente manera. A menudo permite que el justo incurra en una desgracia para mostrar a los otros las virtudes que hay en él ocultas, como el caso más conocido, el de Job. Otras veces, la providencia permite que sucedan cosas inconvenientes para que, mediante la acción inconveniente, se cumplan cosas grandes y maravillosas, del mismo modo que la cruz ha producido la salvación del hombre. De otro modo, permite que los piadosos sufran penalidades para que no pierdan su buena conciencia o para que no se enorgullezcan de la gracia y la fuerza que les ha sido concedida, como le pasaba a San Pablo. Alguien puede ser abandonado durante algún tiempo para la mejoría de otro, para que los otros, al ver su situación, queden escarmentados, instruidos, como por ejemplo en el caso de Lázaro y el rico, Epulón. Porque espontáneamente volvemos sobre nosotros mismos cuando vemos sufrir a otros e incluso cuando sufrimos nosotros mismos. Algunos podrán ser abandonados en honra de un tercero, no por culpa propia o de los padres, como el ciego de nacimiento, que lo es para que sea glorificado el Hijo del Hombre. Además, la providencia permite que algunos sufran para alentar a otros, para que al aumentar la gloria del que padece, los que lo ven puedan tolerar los tormentos sin vacilar, animados por la esperanza de la gloria futura y anhelando los bienes futuros, como es el caso de los mártires. La providencia hasta permite que alguien cometa una acción ignominiosa para evitar un mal todavía mayor. Por ejemplo, uno se siente orgulloso de sus virtudes y buenas obras. Dios permite que incurra en un pecado para que en la caída reconozca su debilidad, se humille y se presente ante el Señor confesando su pecado. Así vemos al Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura, atribuir con frecuencia a Dios acciones sin mencionar sus causas segundas. Y esto no es una manera de hablar primitiva, sino un modo profundo de recordar la primacía de Dios y su señorío absoluto sobre la historia y el mundo, y de educar así para la confianza en Él. La oración de los Salmos, sobre todo, es una gran escuela para esta confianza. Es cierto que en muchas ocasiones la Escritura prescinde de las causas segundas y atribuye directamente a la voluntad de Dios la causa de los acontecimientos, como si no intervinieran en absoluto la libertad y la responsabilidad humana o las causas naturales. Es lo que podríamos deducir, por ejemplo, de lo que dice el capítulo 10 del Éxodo, que es un pasaje ciertamente misterioso, que dice: «El Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó marchar a los hijos de Israel». O cuando San Mateo, capítulo 5, versículo 45, dice: «El Señor, vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos». Sería un error leer estos pasajes como si no existiesen las causas segundas y se eliminase la intervención y la responsabilidad de los hombres o de las leyes de la naturaleza. La responsabilidad de los hombres en el pasaje del Éxodo o las leyes de la naturaleza en el pasaje de San Mateo. Pero también es un grave error pensar que es un mero modo de hablar y que hay que interpretarlo como si solo existiesen las causas segundas, olvidando que Dios es la causa última de todo, o por decisión o por permisión, y que sus planes se desarrollan a través de las acciones humanas y de las leyes de la naturaleza, de forma que su voluntad no deja de cumplirse. La Sagrada Escritura atribuye con mucha frecuencia a Dios la acción de causas creadas, como son la formación del cuerpo humano en el seno materno, las lluvias, el alimento y el vestido. No obstante, en estos pasajes se puede entender bien que hay un concurso de Dios, pero mediado. Parece indicar el concurso inmediato de Dios. Por ejemplo, cuando dice Isaías 26, «Puesto que cuanto hacemos, eres tú para nosotros quien lo hace». Y en los Hechos de los Apóstoles, cuando se dice «En Él nos movemos y existimos», los teólogos enseñan unánimemente el concurso divino frente al ocasionalismo
que rehúsa conceder causalidad propia a las criaturas, y frente al deísmo, que niega todo influjo de Dios en las cosas creadas. El catecismo enseña que Dios a todo lo que se mueve y opera algo lo impulsa al movimiento y a la acción por medio de una íntima virtud. Es especialmente necesario para el hombre moderno no olvidar la primacía de la acción de Dios sobre la creación y la historia, una acción providente y universal que afirman los textos de la Sagrada Escritura. Es decir, que aunque aceptamos que existen causas segundas, en el origen, como causa primera, está siempre Dios. Por ejemplo, Asiria, el imperio que terminó con el reino del norte, es un instrumento de Dios para castigar el pecado del pueblo infiel, pero no puede pensar que tiene ese poder por sí mismo y que lo puede emplear a su capricho, como pretende al destruir Jerusalén. Os animo a que leáis el capítulo 10 del profeta Isaías. Me gustaría leerlo, pero no nos queda mucho tiempo. También Ciro, el rey persa que terminó con el poder opresor de Babilonia y dio paso al fin del destierro, es a su vez un instrumento en manos de Dios, aunque él no lo sepa. De este modo queda claro que a fin de cuentas es Dios quien mueve los hilos de la historia. Este pasaje sí os lo leo, Isaías 45. Yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Te pongo el cinturón aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas. Yo construyo la paz y creo la desgracia. Yo, el Señor, realizo todo esto. Debe quedar claro que el único Dios que es todopoderoso tiene en sus manos toda la creación y todo, en último término, proviene de Él. La muerte y la vida, el bien y el mal, la pobreza y la riqueza. Dice el Deuteronomio, capítulo 32, pero ahora mirad, soy yo, solo yo, y no hay Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. O el libro del Eclesiástico, bien y mal, vida y muerte, pobreza y riqueza vienen de Dios. Capítulo 11, versículo 14. Quizás sea el libro de los Salmos donde mejor podemos aprender en esta escuela de confianza. Fijaos lo que dice el Salmo 23, que ya lo hemos leído. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por lo tanto, la fe en la providencia nos pide un abandono filial en las manos del Padre Celestial que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. No andéis preocupados. Ya sabe vuestro Padre Celestial de lo que tenemos necesidad. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura. La providencia de Dios no abarca solo los grandes acontecimientos de la creación o del devenir de la humanidad, sino a cada individuo en todas sus necesidades, también en las más pequeñas. Nada sucede en este mundo sin orden o permiso de parte de Dios. Todo cuanto existe ha sido creado por Él y todo lo creado lo conserva y gobierna enderezándolo hacia su fin. En tanto que rige los astros y preside las revoluciones de la tierra, concurre a los trabajos de la hormiga, al menor movimiento de los insectos que pululan en el aire y al de los millones de átomos contenidos en una gota de agua. Ni la hoja de árbol se agita, ni la brizna de hierba muere, ni el grano de arena es transportado por el viento sin su beneplácito. Vela con solicitud sobre las aves del cielo y sobre los lirios del campo, y pues nosotros valemos más que una bandada de pájaros, menos podrá olvidar a sus hijos de la tierra. Al padre de familia, a la vigilante solicitud de las madres, pueden pasarles inadvertidos 1000 detalles, pero Dios, por su inteligencia infinita, posee el secreto de ordenar los incidentes de poca monta como los acontecimientos de mayor importancia, y tanto es así que todos nuestros cabellos están contados y ni uno solo cae de nuestra cabeza sin el permiso de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cabe imaginar algo más insignificante que la caída de uno de nuestros cabellos? Sin embargo, Dios piensa en ello.
con cuánta más razón pensará Dios en mí y proveerá a todo. Si tengo hambre, si tengo sed, si emprendo un trabajo, si he de elegir estado de vida, si en ese estado se ofrecen ciertas dificultades, si para resistir a tal tentación o cumplir tal deber necesito su gracia, si en mi camino hacia la eternidad tengo necesidad del pan cotidiano del alma y del cuerpo, si en los últimos momentos me es necesario un acrecentamiento de gracias, si postrado en el lecho de muerte, a punto de exhalar el último suspiro y abandonado de todos, me veo perdido. De suerte que yo, que no soy sino un átomo insignificante en el mundo, ocupo día y noche sin cesar y en todas partes el pensamiento y el corazón de mi Padre que está en los cielos. Qué hermosa y conmovedora verdad llena de consuelo. Si la fe en el único Dios todopoderoso ayuda a entender una providencia a la que no se le escapa ningún acontecimiento ni ninguna criatura, el Dios Padre que revela a Jesucristo es el fundamento de una confianza en la providencia, que se cuida de cada uno de sus hijos en todas sus necesidades. Esto debería excluir nuestros agobios y preocupaciones y eliminar de la mente de los creyentes la idea de un Dios tan pequeño o limitado que no se preocupa de sus necesidades porque tiene otras cosas más importantes en las que gastar sus fuerzas. Esta confianza permite buscar de forma más plena la voluntad de Dios, su reino, su justicia, sin preocuparnos de nada más. Nuestra confianza, la eliminación de todo temor y de todo agobio, debe ser el testimonio concreto de nuestra fe en la divina providencia, es decir, en Dios Todopoderoso que nos ama y cuida de nosotros personalmente. La espiritualidad católica relaciona esta confianza en la providencia con el santo abandono, tanto en la voluntad de Dios significada, que es para todos y que se expresa en su palabra y sus mandamientos, como en la voluntad de beneplácito para cada uno que se manifiesta en las circunstancias y en los acontecimientos. Este abandono en la divina providencia es un camino seguro de santidad. Es muy bonita la doctrina sobre la divina providencia y muy gozosa si aprendemos a vivirla con la confianza de quien sabe que todo está en manos de un Padre amoroso. Pido disculpas porque hoy ni pausa musical hemos hecho, pero quería concluir con esta pregunta 55, en qué consiste la providencia divina, y todavía hablaremos de cómo el hombre colabora con ella, pero será en el próximo programa. Si alguien quiere compartir un testimonio sobre la divina providencia o hacer alguna pregunta sobre este u otros temas relacionados con nuestra fe católica o debatir alguna idea, os animo a que lo hagáis a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o del número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Podéis preguntar todo lo que queráis, faltaría más, pero no os adelantéis, porque quizá alguno me diga, ¿y si existe la providencia y todo lo cuida, por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué Dios permite el mal? No es que no quiera responder a esa pregunta, pero quiero deciros que las preguntas 57 y 58 tratan este tema. Entonces, si preguntáis por eso antes de estudiar esas dos preguntas, pues voy a esperar un poquito para que después de haberlas hablado podamos ya así responder a las preguntas sobre el mal. Ahora estamos hablando de la providencia, pero nada escapa a la mirada amorosa de Dios. Terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.